Bienvenidas y bienvenidos. En este segundo vídeo del tema 2 nos vamos a centrar en las fases que tiene el proceso de evaluación. Como habéis visto en el vídeo anterior, existen muchas similitudes entre investigación y evaluación, por lo que las fases que se llevan a cabo en ambos procesos resultan muy similares. Como veis en la diapositiva, el proceso de evaluación se divide en 6 fases. Planteamiento de la evaluación, selección de operaciones a observar, selección del diseño de investigación, recogida de información, análisis de datos y elaboración de informes. Como veis, es muy parecido al proceso que se sigue normalmente a la hora de realizar una investigación. Sin embargo, las particularidades que tiene el proceso de evaluación va a hacer que estas fases sean ligeramente diferentes. A continuación, vamos a profundizar un poco en cada una de ellas. Comenzamos por la fase 1, planteamiento de la evaluación. Al igual que sucede durante la investigación, cuando hacemos una investigación, esta fase 1 constituye una fase inicial previa al diseño, una especie de fase 0 en la que se analiza el contexto en el que vamos a desarrollar la evaluación. De esta manera, durante esta fase deberemos resolver los siguientes interrogantes. ¿Qué se evalúa? Es decir, ¿cuáles son o cuál es el objeto de evaluación? ¿Para qué estamos evaluando? Establecemos en esta fase, por tanto, los objetivos de evaluación. También nos preguntaremos quién está solicitando la evaluación. Esto lo tendremos en cuenta tanto de cara a establecer los objetivos como de cara a elaborar lo que es el informe de evaluación que haremos al final del proceso. Y por último, necesitamos saber quiénes son los agentes implicados en el objeto de evaluación, dado que muy probablemente tengamos que utilizarlos durante nuestra evaluación. Durante la fase 2 de selección de operaciones a observar, vamos a elegir aquellos elementos que vamos a intentar medir para comprobar si el programa está cumpliendo sus objetivos. Salvando las distancias, sería como seleccionar las variables dependientes en las que queremos medir el efecto que está teniendo nuestro programa, nuestro proyecto o las actividades educativas que hemos diseñado. Durante esta fase se seleccionan también las fuentes de información, la gente a la que vamos a preguntar, a quiénes vamos a aplicar nuestros cuestionarios o con quiénes vamos a hacer nuestras entrevistas, etc. ¿Qué documentación, qué fuentes documentales podemos utilizar o vamos a utilizar? Todo eso se selecciona durante esta fase. Además, debemos formularnos los siguientes interrogantes. Primero, ¿qué elementos o en qué elementos se expresan mejor los cambios que esperamos que se produzcan con nuestras acciones educativas? Segundo, si se pueden considerar elementos adicionales que inicialmente no estuvieran considerados en el programa, pero donde también podemos ver efectos tanto positivos como negativos que hayan podido tener. Y por último, ¿qué fuentes de información son las que ofrecen más garantías? ¿De cuáles podemos obtener una información más veraz? Durante la fase 3 seleccionaremos el diseño de evaluación. Un diseño de evaluación lo podemos definir como la estrategia que nos va a condicionar o que nos va a indicar cómo vamos a recoger, ordenar y analizar los datos para poder medir el efecto que está teniendo nuestro programa. ¿Vale? ¿Qué proceso vamos a seguir para llevar a cabo nuestra evaluación? Por decirlo de alguna manera. Habéis visto en primero y hemos visto en el tema 1, que hay distintos tipos de diseños. Podemos tener diseños experimentales o no experimentales, en función de si vamos a tener o no un grupo de control. Podemos tener diseños de evaluación sumativa o formativa, en función de cuántas veces vayamos a realizar las mediciones y con qué objetivo vamos a evaluar. Podemos tener evaluación interna y evaluación externa, en función de si las personas que realizan la evaluación forman parte o no del desarrollo del programa. Y por último, podemos tener evaluación normativa, criterial o personalizada, en función de cómo establezcamos los criterios para evaluar, a la hora de evaluar. Además de estos distintos tipos de diseño, también existen diferentes modalidades, diferentes modelos de evaluación, pero sobre esto profundizaremos un poco más adelante en el tema 3. En esta fase 3 también se establecerá qué tipo de instrumentos vamos a utilizar para llevar a cabo la recogida de evaluación y si es necesario adaptar alguno o construir instrumentos nuevos, también se elaborarán durante la fase 3 de diseño. Además,
se decidirán en qué momentos del desarrollo del programa se llevará a cabo la evaluación, antes del desarrollo, durante la implementación del programa, al final del programa, etc. Una vez llevada a cabo la planificación de la evaluación, se procederá a realizar la recogida de datos, siguiendo los plazos establecidos previamente durante la fase 2. Para eso utilizaremos las herramientas que hemos diseñado o adaptado en esta fase y además tendremos que tener en consideración la obtención de una muestra representativa. Preguntar a un número suficientemente representativo de personas de cada una de nuestras fuentes, ¿vale? Una vez hecho esto, al igual que sucede durante la investigación, se procederá a el análisis de datos, ¿vale? En este caso, podremos hacer un análisis cuantitativo o cualitativo en función de cuáles han sido nuestros instrumentos, de si hemos recogido información cuantitativa o cualitativa. Ya por último, durante la fase 6, procederemos a redactar el informe de evaluación. Los informes de evaluación pueden tener diferentes estructuras, extensión, diferente lenguaje, dependiendo de el colectivo o las personas a las que va dirigido ese informe, ¿vale? Esa es una de las diferencias que habéis visto en el vídeo anterior. Mientras que en investigación científica los informes siempre van elaborados para la comunidad científica y se puede utilizar un lenguaje muy técnico, más o menos existen unos estándares de estructura, etc. En un informe de evaluación, la estructura, el lenguaje y demás va a depender de las personas a las que va dirigido el informe. Aún así, este informe de evaluación sí que debe de tener elementos suficientes que nos sirvan para entender cómo se ha llevado a cabo el proceso de evaluación, qué pasos se han seguido a cabo y por qué, cuáles han sido los resultados que se han obtenido después del análisis y qué implicaciones, y esta es la parte más importante, qué implicaciones tienen nuestros resultados para la toma de decisiones. Recordad que una de las diferencias fundamentales entre evaluación e investigación es que la evaluación va a ir siempre orientada hacia la toma de decisiones para la mejora. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí este vídeo del tema 2. Nos vemos en el tema 3 con los modelos.